Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Estoy viendo hormigas. ¿Qué son las hormigas? De eso vamos a hablar hoy. Es un videito un poco más general. Como amantes de las hormigas, pues vamos a dar algunos datitos que encontré en internet. Anduve buscando por bastantes lados, muchas veces lo que he estudiado anteriormente, pero bueno, vamos con ello. ¿Qué son las hormigas? Son artrópodos de la clase Insecta. Pues ya ahí como entrándonos un poquito en la clasificación. Orden, son himenópteros. Son familia de, por decirlo así, son primos o algo así de las avispas, abejas. Y pues ahí están las hormigas. Son de la familia Formicidae. Por eso decimos que son formícidos. Al final creo que es como el griego que viene la palabra Formicidae, que significa hormiga. O al revés, no sé. Bueno, son insectos eusociales. ¿Qué significa que es un insecto eusocial? Que son una super sociedad. Toda la colonia es una sociedad donde ellas todas viven, trabajan y defienden un mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Crecer, cuidar la reina, cuidar la prole, y en su momento pues producir alados y generar más colonias, básicamente. Ahora, un datito muy interesante: es el insecto con el cerebro más grande con respecto a su tamaño. O sea, si vemos el tamaño de una hormiga, el cerebro es de los que lo tiene más grande entre los insectos. Pueden soportar, pueden levantar hasta 50 veces su propio peso. Pues eso ya lo sabemos porque muchas veces incluso les estamos alimentando y vemos como una sola hormiga mueve una cucaracha gigantesca o un grillo o tenerio, lo que leemos, y lo levanta. Entonces, por esta razón es su comunicación. Se comunican entre ellas por química. Esto lo que hacen es que secretan feromonas y las hormigas, las demás, lo perciben mediante sus antenas. Ojo que se dice que no es como la única comunicación. Ahí he estado leyendo sobre ese tema, y es que ellas también hacen un sonido que se le conoce como estridulación, y este sonido puede ser, porque a lo que leí como que no lo tienen completamente seguro, que sea una forma también de comunicarse, porque por ejemplo algunas Ponerinae, no sé, Pachydactyla, Neoponera, lo hacen. Y algo que sí estoy seguro es que las Acromyrmex lo hacen. Cada vez que están cortando hojas o cuando se molestan, ellas lo hacen. Lo digo porque yo tengo una colonia de Acromyrmex y las he escuchado muchas veces. Ok, ¿por qué son importantes las hormigas en nuestro ecosistema? Primeramente, son unos limpiadores excelentes de todo lo que se muera en un lugar, lo que sea que caiga a la tierra. Imagínense que hay muchos insectos que lo que duran su vida son, no sé, 10 días. Y en esos 10 días pusieron cientos de huevos. Y luego otros que nacen ponen cientos más y cientos. Entonces, ¿cuántos insectos se mueren al día? Son muchísimos. ¿Y qué tal que no existieran las hormigas para estar ahí juntando esos cadáveres y procesándolos, que al final se llevan a su colonia y se los comen? Todo sería realmente un basurero de insectos, porque pues los insectos son exageradamente grandes en número de lo que tenemos en la tierra. Así que consumen insectos muertos. Control de plagas, pues sí, por ejemplo, cucarachas, que muchas de las cucarachas, no todas las especies, es importante mencionar, no todas las especies de cucarachas son plagas, pero sí hay muchas que son plaga, y las hormigas las depredan. Depredan también, no sé, otras como grillos, langostas, que consumen plantaciones. También cortan hojas de los árboles. Y me van a decir, ¿por qué es importante? Claro que es importantísimo.
De ese modo hacen que muchos árboles más o menos sientan como un tipo de que los podan y de ese modo echan hojas nuevas, crecen más o incluso pues se expanden más. Muchas otras hormigas pues jalan semillas de frutas, van a una fruta, llevan las semillas a un nido y pues de ahí empieza a crecer un árbol nuevo. Entonces también llevan semillas de un lugar a otro. Dan abono. Por decirlo así, digamos que pueden abonar la tierra con sus desechos. Producen o procesan los insectos muertos y pues eventualmente eso se genera en desechos que ayudan a la tierra. ¿Qué diferencia a una hormiga de otro artrópodo? Por ejemplo, es muy común la famosa hormiga panda, que muchas personas dicen que son hormigas y son de la familia o la sub, no son familia creo, la Mutilidae. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre una hormiga y una Mutilidae? ¿O cuál es la diferencia entre una hormiga y una avispa? Aparte de sus alas, pero si ya sabemos que los machos o las reinas pueden tener alas, pues ¿cómo las diferenciamos? Hay dos factores importantes. Primero, las antenas. Ok. Digamos que las antenas de las hormigas están divididos como en dos partes. La primera parte, que está pegada a la cabeza, al cráneo, se llama el escapo. Luego tiene como un tipo de codo, por decirlo así, donde continúa la antena, y eso es lo que muchas avispas no lo tienen. Hay otras que sí lo tienen. Eso es importante también conocerlo. Pero eso es como un factor que nos puede decir si es una hormiga o una avispa. Ahora, me van a decir, pero los machos no se les reconoce. O por ejemplo, las Pseudomyrmex tampoco se nota si tienen escapo o no, si tienen una división. Pues aquí es donde viene la parte para identificarla, la definitiva. Y eso es el peciolo. Las avispas no tienen peciolo. Y si vamos a ver, las hormigas tienen, incluso algunas subfamilias tienen pospeciolo. De ese modo, cuando vemos una avispa, nunca le vamos a ver, por ejemplo, una abultación en el peciolo o una espina. Incluso, por ejemplo, algunas Formicidae tienen un peciolo o una espina en el peciolo. De ese modo vamos a reconocer indudablemente. Ahora pues vamos a ver un poquito de historia. Las hormigas más antiguas se conocen desde el Cretáceo superior, hace alrededor de 95 millones de años, y se dice más o menos que las que habían en su momento eran muy similares a las que hay ahora. Incluso se han encontrado fósiles donde las mandíbulas no eran, por decirlo así, no se cerraban al horizontal, sino que se cerraban al vertical. Y hace un tiempo salió como un reportaje de una hormiga que hicieron y era muy interesante. Pero realmente no ha cambiado mucho. Incluso si buscamos ahí como el pariente más o el primer pariente con la madre de todas las hormigas, la Titanomyrma, que se dice que llegaba a tener se parecía mucho de hecho a las avispas y tenía alas y llegaba a tener hasta 15 centímetros de punta a punta de las alas. Entonces era bastante grande comparado a las de ahora, que por ejemplo hay hormigas ahorita que están como desde los 0.8 milímetros hasta los 50 milímetros. Algunas reinas, por ejemplo las Dorilus, que hay una Dorilus que es enorme, la reina, o incluso algunas Myrmecia que son muy muy grandes. Así que pues para que vean más o menos la diferencia, vamos a hablar un poquito de taxonomía de una hormiga. Pues yo, como les venía diciendo, las hormigas tienen las antenas, que se dividen en pues la antena, la parte de la antena del escapo. Tienen mandíbulas, tienen ojos compuestos,
que están compuestos de muchos otros ojos. Está en la cabeza, por supuesto, la parte donde se encuentra todo eso que les estoy mencionando. Las castas reales, por decirlo así, tanto el macho como la reina tienen unos 3 puntitos en la cabeza que se llaman ocelos. Es un tipo de sensor fotosensible que tienen ellas. Luego sigue el mesosoma, que el mesosoma lo podemos dividir en pronoto, mesonoto y propodeo. Excelente, ok. Ahora, luego está el peciolo, de lo que veníamos hablando. Y el peciolo, depende de la subfamilia, puede tener incluso pospeciolo. Y algunas familias muy raras ni siquiera tienen, casi que ni siquiera, sí tienen, pero no se les nota que tengan peciolo. Luego está el gáster, que por decirlo así es el abdomen, donde tienen todo pues el sistema digestivo de ellas. Incluso ahí depende de la subfamilia, tienen 2 estómagos, que sería el estómago social y el estómago de ellas justamente. Tienen, depende la subfamilia igual. Es que todo esto depende mucho de la subfamilia, porque no todas las hormigas son iguales, por supuesto. Tienen aguijón, algunas lo tienen atrofiado, como las Formicidae, o algunas como las Myrmecinae, pues sí lo tienen bien. Luego pues ya tienen las piernas, que las piernas pues se dividen ahí en varios segmentos. Normalmente cuando hablamos de identificación hablamos mucho del fémur y la tibia, para saber si tienen setas, lo que son los pelitos. Así que más o menos por ahí anda la taxonomía de una hormiga. Las hormigas familia Formicidae tienen subfamilias. Entonces estamos con familia Formicidae, subfamilias, que hay muchas, hay muchísimas, pero solo vamos a mencionar como las más famosas. Por ejemplo, Formicinae, Ponerinae, Paraponerinae, Pseudomyrmecinae, Ectatominae. Ahí están otras. Ya por ejemplo la Amblioponinae, perdón, pero siempre me enredo con decir esta, que son algunas subfamilias un poco más extrañas. Bueno, ¿dónde se encuentran las hormigas? Las hormigas se encuentran prácticamente en todo el mundo, excepto la Antártida. Se dice ahí que hay algunas otras islas donde no se encuentran, pero básicamente se las puede encontrar en todo el mundo. Sin embargo, se les da mucho mejor, por supuesto, en lugares cálidos, porque ellas, pues, hacer insectos no son de sangre caliente. Por lo tanto, entre mejor estén, mejor sea el clima, mejor se les va a dar. Obviamente, con sus excepciones, por ejemplo, algunas que viven en los desiertos, como las cataclifis, y pues ellas se han acostumbrado y han evolucionado a vivir en esos lados por el calor tan extremo. Las pueden encontrar bajo tierra, viviendo en huecos, troncos de los árboles, incluso en las ramas de los árboles que ellas tejen. Por ejemplo, la famosa Eucofila de Asia, o incluso aquí en América podemos encontrar algunas Camponotus que son tejedoras. Las pueden encontrar en huecos en los cimientos de las casas, en los concretos, dentro de las casas, incluso en enchufes eléctricos, en su televisión, en su teclado. Dependiendo del tipo de hormiga, se adapta a vivir prácticamente donde sea. Así que por todo lado van a encontrar hormigas, y si no las han visto, créanme que ahí están. Salgan de su casa y busquen en alrededor, en su patio, y casi que fijo, si viven en algún lugar cálido, las van a encontrar, a menos que pues estén en un lugar donde está cayendo nieve. No van a salir, las van a encontrar caminando por la nieve, ¿verdad? Pero básicamente viven en cualquier lugar. Para cerrar este video, voy a hablar un poquito de las formas de reproducción. Aquí nada más voy a dar detalles así como por encimita, pues ya es un tema muy complejo.
Pero básicamente lo más común son los vuelos nupciales. ¿Qué es un vuelo nupcial? Pues una colonia madura con suficiente proteína empiezan a generar castas reales donde nacen tanto reinas como machos. Ellas ya las alimentan, básicamente son una carga para la colonia durante un tiempo porque reciben mucho alimento, mucho cuidado. Cuando ya están preparados, pues vienen las temporadas de vuelos nupciales. Algunas veces caen lluvias, otras veces no es necesario que caigan lluvias dependiendo de género y especie. Y cuando ellas vean que el clima está perfecto para un vuelo, ellas salen a volar. Puede ser en la mañana, puede ser en la tarde, puede ser en la noche, puede ser en la madrugada, igual dependiendo de género y especie. Puede ser incluso que en vuelo nupcial ni siquiera sea que salgan a volar. Hay hormigas donde han evolucionado para tener vuelos internos. ¿Qué significa un vuelo interno? Entre los machos y las reinas de una misma colonia se fecundan y de ahí sale la reina y genera un nuevo nido. Estos generalmente cuando son internos, esos tipos de nidos o esta separación de colonias se le llama fisión. ¿Qué significa fisión? Que está la reina nueva o muchas reinas nuevas. Cuando ya la colonia crece demasiado, agarran varias reinas o una sola, agarran un poco de obreras, se van a otro lugar y generan su hormiguero desde cero en otro lado. Con pues ayuda, pues ya la reina va con obreras. Básicamente eso es una creación de un nido por fisión. Luego la gran mayoría, como les venía contando, salen a volar. Allá en el vuelo se encuentran con machos de otras colonias. La reina puede fecundarse o puede aparearse con N machos, con muchos. Luego cae al suelo, cae en los árboles, cae en el lugar donde ellas hagan su nido. Muchas veces, porque hemos visto que en cautiverio no pasa siempre, pero se quitan las alas. En caso de las claustrales, se entierran o se meten donde sea y ahí no salen nunca prácticamente, a menos de que sea como una mudanza. No salen nunca y puede quedarse la reina ahí hasta un año. Consumen sus músculos alares, ojo, consumen los músculos para generar más proteína. Ponen, cuando ya la prole nace, ya generan sus primeras obreras minor. Ellas son las que salen a buscar comida y también se encargan de cuidar la prole, los huevos, larvas y pupas que están en el hormiguero. En caso de las semiclaustrales, pues caen. Ellas mismas se encargan de salir a cazar, de cuidar todo hasta que nacen sus primeras obreras. Incluso la reina de vez en cuando puede salir, pero generalmente cuando ya nacen obreras ella se queda dentro del hormiguero protegiendo la colonia, o protegiéndola en realidad, pero con solo que ella esté fuera de peligro ya está protegiendo la colonia. Y la otra forma de reproducción, no voy a decir que solo existan estas dos porque realmente es un tema muy complejo. Posiblemente venga alguien y me diga que no, que existen más y pues tenga la razón. Yo no, como les digo, yo simplemente soy un aficionado, no soy experto, pero hay reinas que son ergatoides. Esto significa que puede ser la reina, una reina como tal, o puede ser incluso una obrera que ella se reproduce con otros machos y generan nuevas colonias, lo que le llamamos gamergate. Entonces ella puede ser que se reproduzca con otros machos, una misma obrera, y ayude a la colonia, o puede ser que se salga y se vaya a generar su propia colonia en otro lado y por lo tanto no es una reina como tal, no tiene el tamaño de una reina, que generalmente son más grandes, sino que tiene el tamaño de una obrera con el gáster un poquito más inflado porque su óvulo pues se generó para reproducirse. Así que pues esos son los tipos de reproducción. Esta es la información que les quería traer. Espero que les haya gustado. Espero que lo hayan visto interesante.
Posiblemente pues hay muchos datos que se me quedaron ahí. Y pues si quieren que les cuente una segunda parte de este video, déjenme en los comentarios, denle like al video, compártanlo con sus amigos, suscríbanse al canal que me van a ayudar muchísimo y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.